Pero es importante porque bajo el concepto de un Dios misericordioso es imposible que exista una pena de muerte. Es decir, que hay una contradicción rotunda entre un movimiento que se dice ser cristiano y es implacable y quiere imponer pena de muerte, versus un Dios que es revelado en la Biblia como un Dios misericordioso que perdona a los criminales. Entonces, estamos ante una terrible paradoja de este movimiento llamado nacional cristianismo, ¿verdad, hermanos? Porque no olvidemos que esto es un asunto claro. La raza humana mató al Hijo de Dios. Si Dios quisiera pagar mal con mal, tendría Dios que matar a toda la raza humana, porque no habría otra manera. Dios tendría que pagarle con la misma moneda a los seres humanos que mataron a su Hijo. Es decir, que todo ser humano debería ser muerto por la mano de Dios. Pero nosotros vemos un concepto totalmente opuesto. Dios se revela como un ser misericordioso que perdona, y que ese perdón no es algo así como que te voy a torturar y luego te voy a perdonar, sino que Dios permite que el ser humano continúe viviendo su vida y continúe pecando en contra de Dios, con la esperanza de Dios de que ese ser humano se arrepienta. Entonces estamos ante una verdadera misericordia, y es una doctrina principal. Cuando nosotros la leemos en la Biblia Reina Valera, la leemos de principio a fin. No la leemos en unas partes sí, en otras no. Y por supuesto que aquel movimiento político que quiere erradicar a todo aquel que no adore los ritos y ceremonias de su cristianismo, entonces tiene que erradicar la palabra misericordia. Miremos lo que dice la Reina Valera en Éxodo capítulo 20, versículo 6. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Pero ahora leámoslo en la Biblia Nueva Versión Internacional. Por el contrario, cuando me aman fielmente y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por 1000 generaciones. Plop. A ver dónde está la palabra misericordia, ¿verdad, hermanos? Es que amor no es lo mismo que misericordia, porque amar, hermanos, se ama generalmente a quienes te aman. Pero aquí hay un concepto totalmente distinto. La misericordia lleva implícito el concepto de que Dios perdona a sus enemigos, algo que una teocracia no puede hacer. Entonces miremos esto, hermanos. Es que por definición la teocracia se ensaña en perseguir a sus enemigos. Y es algo totalmente opuesto a lo que hace Dios. Dios no persigue a sus enemigos, sino que espera pacientemente a que se arrepientan. Pero en este caso, si quisiera desatarse un movimiento político llamado nacional cristianismo, como lo estamos empezando a ver hoy en día en Estados Unidos, y hermanos, es una señal del fin clarísima. Es indudable que de repente el Partido Republicano se haya mutado, transformado en un partido nacional cristiano. ¿Verdad, hermanos? Nunca lo habíamos visto y ahora lo vemos claramente. Entonces ahora la retórica de los republicanos es: o eres cristiano o te vas de nuestro país. Plop. Es de locos, hermanos. Entonces, ¿dónde está la misericordia en semejante argumento? ¿Verdad? Y ya vemos que Dios no actúa de esa manera. Antes Dios tiene paciencia, pero la teocracia no tiene paciencia, es implacable y no tiene perdón. Miremos lo que dice la Reina Valera en Números 14:18. Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos, hasta los terceros y hasta los cuartos. Ahora leamos en la Nueva Versión Internacional. El Señor es lento para la ira y grande en amor, perdona la maldad y la rebeldía, pero no tendrá por inocente al culpable, sino que castiga la maldad de los padres en sus hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Plop. Hermanos, se volaron la palabra misericordia de nuevo. Es impresionante.
Recordemos lo que Jesús dijo en Mateo capítulo 9, versículo 13 de la Biblia Reina Valera. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Es una doctrina bastante clara. Dios no solamente es un ser de misericordia, sino que también quiere que sus siervos manifiesten su misericordia. Y es que aquellos que son hijos de Dios deben tener misericordia. Pero nosotros vemos hoy todo lo contrario en estos pseudocristianos, y uno ya empieza a escuchar frecuentemente una narrativa que viene de parte de ellos, que desean que se imponga un sistema férreo y radical que castigue duramente a los criminales. Plop. Y esto se debe a que la mayoría de personas, inclusive cristianos, en parte es cierto, están hastiados con el incremento de la delincuencia, que como ya sabemos es una agenda. Esto no es algo que ocurra de forma aleatoria, sino que deliberadamente los jueces no condenan al delincuente. Pero la idea es esa, llevar a las personas a un desespero, la necesidad de exigir a los gobernantes que se impongan leyes duras e implacables. Sin embargo, ya sabemos que esas leyes duras e implacables no son en contra de los criminales, sino que van dirigidas a los verdaderos cristianos. Y es que ese es el objetivo de una teocracia: hacer que todo el que no obedezca sus dogmas sea castigado implacablemente, porque buscan solucionar los problemas de delincuencia, no castigando al delincuente, sino obligando a todas las personas a obedecer sus dogmas. Según ellos, esta sería la manera en que pretenden restaurar la moralidad. Pero lo que nosotros vemos es el comienzo de un movimiento político bizarro llamado nacionalcristianismo, que es el mismo movimiento político que se inició en los tiempos de Hitler, el que conocemos como nacionalsocialismo. Trataba de capitalizar este deseo de las personas en Alemania de tratar de restaurar a la sociedad, de tratar de hacer a Alemania grande otra vez. Y hoy este es el sentir de muchos cristianos, de hacer que el gobierno imponga leyes desmedidas e implacables para controlar a la delincuencia. Y uno cuando ve al presidente Nayib Bukele, que es venerado por millones de cristianos alrededor del mundo, nosotros vemos ese concepto del nacionalcristianismo. Y también lo vemos en el presidente Donald Trump. Él también trata de capitalizar en este movimiento donde el cristianismo se empieza a presentar como una solución a lo que claramente se puede ver como una sociedad desmoralizada y que va al colapso. Sin embargo, el método que se pretende usar para restaurar a la sociedad nos revela que este nacionalcristianismo no viene de Dios, porque está despojado de la misericordia. Y es que es una exigencia de Jesús. Él te está diciendo: quiero misericordia, quiero que tú tengas misericordia. Entonces la pregunta es: ¿cómo pepinos la Nueva Versión Internacional ha borrado la palabra misericordia? Y la respuesta es obvia: no pudiera darse una teocracia cristiana en donde la misma Biblia exige que los cristianos tengan misericordia, porque a la final la teocracia nunca tiene misericordia. Está hecha para perseguir, torturar y asesinar a todo el que no practique la religión oficial del Estado. Y es que parece mentira, hermanos, que esto se esté desatando en Estados Unidos, una nación que se enorgullecía de su separación de iglesia y Estado. Pero como ya vemos, esto que ha ocurrido con Charlie Kirk es tremendamente profético, porque instiga aún más este sentimiento nacionalista cristiano, hace que las personas se radicalicen mucho más, y es algo que no es solo de Estados Unidos, sino también
de toda Latinoamérica. Es de locos. Leamos lo que dice el Proverbio capítulo 3, versículo 3 de la Reina Valera. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en las tablas de tu corazón. Bastante contundente, ¿verdad, hermanos? Leamos lo que dice la Nueva Versión Internacional. Que nunca te abandonen el amor y la verdad. Llévalos siempre alrededor de tu cuello y escríbelos en la tabla de tu corazón. Es un versículo totalmente cambiado. Aquí podemos ver una agenda clarísima para esconder la palabra misericordia en estas Biblias Nuevas Versiones Internacional. Aunque obviamente ellos no pudieron eliminarla toda de la Biblia, uno puede ver que efectivamente hay una agenda para tratar de hacer que estos versículos que revelan la importancia de la misericordia en el cristiano sean cambiados. Y es que es algo impresionante. Si existe un ser que no tiene misericordia, ese ser es Satanás, cuya Biblia satánica es vendida por la misma empresa que vende la Biblia NBI, que está despojada de la palabra misericordia. No es de locos, hermanos, pero además, la misericordia de nuevo es una doctrina central del cristianismo, pero para una teocracia cristiana la palabra misericordia es totalmente ajena. Las teocracias están sostenidas bajo los pilares nefastos de la persecución y la muerte de los enemigos, es decir, de quienes no obedecen sus dogmas, pero el cristianismo es todo lo opuesto. Jesús sostiene su doctrina en los pilares de la misericordia y el perdón. Es totalmente opuesto a una teocracia. Entonces yo no entiendo cómo pudiera alguien decir que las Biblias NBI o NTV o Dios habla hoy o la Biblia de las Américas no tienen cambios doctrinales, cuando nosotros vemos que es totalmente mentira y que sí tienen cambios doctrinales, pero no solo en las nuevas versiones, sino también en las Biblias católicas. Inclusive podemos ver que en la Biblia Dios habla hoy. Este pasaje bíblico de Proverbios capítulo 3, versículo 3, también ha sido cambiado y la palabra misericordia no aparece por ninguna parte. Pero ¿qué más podíamos esperar de una religión católica que históricamente ha perseguido de forma implacable y feroz a quienes no practican sus ritos y ceremonias? No solo en la Edad Media, la Iglesia Católica torturaba a los que ella llamaba herejes, sino que los terminaba matando implacablemente en la hoguera. Pero si de nuevo quisiera instaurarse en el mundo esta teocracia, las Biblias Nueva Versión o las Biblias católicas han sido preparadas precisamente para esto, para que el cristiano pierda de vista una de las doctrinas centrales de la palabra de Dios, que es la misericordia, de manera de que esta teocracia pueda de nuevo volver a torturar y a matar en nombre de Dios, lo cual es totalmente absurdo. Muchas personas se han vuelto ateas pensando que si ese es Dios el que permite que se torture y mate en su nombre, entonces Dios no existe, sin entender que este Dios al que mencionan estas iglesias supuestamente cristianas es realmente Satanás, porque el verdadero Dios Jehová es un Dios de misericordia, que no condena implacablemente a sus enemigos, sino que pacientemente espera su arrepentimiento. Hermanos, no olvidemos que Donald Trump declaró que él apoya la tortura e inclusive dijo que el método de tortura llamado waterboarding, que es un método para ahogar a la persona mientras se le mete un embudo en la garganta y se le arroja agua, fue usado por la Santa Inquisición Católica y Trump dice que debería volverse a usar hoy en día. ¡Plop! Pero